Todo comenzó con una sensación extraña que nadie podía explicar. No era un sonido ni una imagen, era algo más sutil, más difícil de describir. Como si alguien estuviera presente en la habitación, observando en silencio, sin hacer ruido. Una presencia constante que no se podía ver ni tocar, pero que se sentía con una certeza inquietante que iba más allá de la imaginación humana. Al principio todos pensaron que era sugestión, producto del estrés o la ansiedad colectiva. Sin embargo, la sensación no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con el tiempo. Personas de distintos países comenzaron a reportar exactamente lo mismo, una presencia invisible, constante, imposible de ignorar sin importar el lugar o la hora en la que se encontraban. Las cámaras no captaban nada, los sensores tampoco. No existía evidencia física que confirmara lo que millones estaban sintiendo. Pero los animales reaccionaban de forma distinta. Perros que ladraban al vacío, gatos que seguían algo con la mirada, aves que evitaban ciertos espacios como si percibieran una presencia que los humanos no podían detectar ni comprender. Entonces ocurrió el primer incidente documentado. Un hombre afirmó haber sido tocado por algo invisible. No era una sensación vaga ni una ilusión. Era contacto real. Presentaba marcas en la piel similares a huellas, pero sin forma definida. Los médicos no pudieron explicar su origen y los estudios descartaron cualquier causa conocida. Los científicos comenzaron a investigar seriamente el fenómeno. No encontraron señales externas ni energías registrables. Sin embargo, detectaron un patrón inquietante. Los encuentros ocurrían en momentos de silencio absoluto, sin ruido, sin interferencias, sin distracciones, como si aquello evitara cualquier condición que pudiera facilitar su detección. Con el paso de los días, más personas comenzaron a notar cambios en su entorno. Objetos que se movían levemente sin explicación, puertas que se abrían solas y sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz. Pero lo más perturbador era la constante sensación de ser observados de manera consciente y persistente. Algunos comenzaron a hablar en voz alta cuando estaban solos, no por locura, sino porque sentían que alguien escuchaba. Lo inquietante era que, en ocasiones, recibían respuestas, no en forma de voz, sino como pensamientos que aparecían de repente, ideas que no parecían propias ni generadas por su mente. Fue entonces cuando surgió una teoría diferente. No eran invisibles en el sentido tradicional, eran imperceptibles. Existían en la misma realidad, pero en una frecuencia distinta que nuestros sentidos no podían captar. Una capa paralela que siempre había estado ahí sin que la humanidad pudiera percibirla. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a percibir distorsiones. No veían figuras claras, pero sí alteraciones en el aire, movimientos sin causa visible y siluetas borrosas fuera del enfoque. Era como si algo estuviera empezando a cruzar el límite entre ambas realidades. Y entonces ocurrió algo más inquietante. Algunas personas lograron sentirlos, no como un contacto directo, sino como una resistencia en el aire, como si hubiera algo ocupando ese espacio, algo con forma y presencia que reaccionaba de alguna manera al contacto humano. Eso cambió todo, porque si nosotros podíamos empezar a percibirlos, significaba que ellos también podían interactuar con nosotros. Los casos aumentaron. Personas despertaban con marcas, otras aseguraban haber sido movidas mientras dormían sin poder reaccionar o defenderse. La parálisis se volvió común en muchos testimonios. No era una condición médica habitual, era diferente. Las personas sentían que algo estaba presente, observando y analizando cada movimiento y cada reacción, como si estuvieran siendo estudiadas en tiempo real. Los investigadores descubrieron un detalle clave. Estas presencias parecían concentrarse en lugares con baja actividad digital, zonas sin señales, sin dispositivos y sin ruido electromagnético, como si evitaran interferencias que pudieran afectar su forma de manifestarse. Entonces realizaron un experimento extremo. Apagaron toda fuente de energía en un espacio controlado, sin electricidad, sin sonido, sin estímulos, solo oscuridad total, un entorno completamente limpio de cualquier interferencia creada por el ser humano. Y en ese momento ocurrió lo impensable. Algunos lograron verlos, no de forma clara, pero sí suficiente para confirmar su existencia. Formas moviéndose en el aire, sombras sin origen y presencias que estaban ahí observando en silencio. No estaban llegando. Nunca lo hicieron. Siempre estuvieron aquí, coexistiendo en una capa de la realidad que apenas ahora comenzábamos a percibir. Y lo más inquietante era que ya no parecían intentar ocultarse como lo habían hecho antes. Pero lo más perturbador no era su presencia, sino su comportamiento.
No parecían agresivos ni mostraban intención de atacar. Parecían observar, analizar y aprender constantemente, como si los humanos fuéramos el objeto de su estudio. Y entonces algo cambió. La sensación dejó de ser solo de observación. Se volvió más profunda, más directa, como si esas presencias comenzaran a comprendernos, como si hubieran aprendido lo suficiente sobre nuestra forma de pensar y reaccionar. Porque si ellos lograron vernos primero, y ahora nosotros empezamos a verlos, entonces la barrera entre ambos mundos estaba desapareciendo lentamente. Y cuando dos realidades se cruzan, una de ellas deja de ser invisible para siempre.